Bueno, para este video hay tres cosas que no me puedo perder al estar aquí en Ámsterdam antes que me vaya. Una de esas, los campos de tulipanes en este video. La segunda, windmill, los molinos de viento. Y la tercera es el Día del Rey, King's Day, que se celebra acá. Ese es el siguiente video, así que definitivamente quédense, no se lo pierdan. Ahora andando. Bueno, lo primero a saber es que obviamente estamos completamente rodeados de campo de tulipanes. Ahora, no es la fecha, como pueden ver ahí, no es la fecha para que pueda estar disponible los tulipanes, pero sí ya hay muchos. Entonces, hay dos opciones, una es pagada y la otra es gratis. La opción pagada es que tú vas a un tipo como un invernadero o algo así, donde es grande, es enorme, es un jardín muy muy grande, pero cuesta una entrada de 19,50 online, o la puedes comprar acá y sale 23 euros. Esa es una opción, ahí depende de ti. Yo estoy haciendo la barata, la que no pagas nada, y en este caso es una camioneta, pero atrás de esa camioneta hay cultivos, como puedes ver, y esos cultivos van a estar disponibles en todo alrededor. Entonces hay opciones, sales a caminar y donde encuentres uno, te pones ahí a caminar por ahí, a mirar, si en realidad uno es para ir a poder mirar. Y ahí está el truco, ahí está la guinda de la torta, yo creo, porque obviamente nosotros vivimos esta fecha, no hay mucho. Obviamente si pagamos la entrada, se va a ver precioso, va a estar todas las flores, porque ya las van a haber preparado para que estén listas, para que estén ya disponibles. Pero si no, que le hace el agua al pescado, uno sale a caminar, ya hay algunos, entonces ya puedes ver. No estoy seguro si mencioné esto, así que por si acaso lo menciono. Estamos en Haarlem. De todas maneras lo voy a dejar escrito por acá abajo. Para llegar acá, desde Ámsterdam Central, tienes que tomar un tren hacia Haarlem, después de Haarlem bajarte, tomar otro que va hacia Den Haag, y en el camino está Haarlem. Ahora, lo que yo te recomiendo, yo voy a dejar un link acá de la zona, que está el mapa, de dónde estás. Usa Google Maps. Cuando tengas internet, le pones Google Maps, dirección, eliges la del tren y de ahí en adelante sigue las instrucciones que te las da, porque no necesitas internet. Cuando estás viajando, puedes usar el mapa de Google y usas GPS. Entonces sigues la ruta que te marcó y listo. Es una buena alternativa. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. No, esto es una locura. Está precioso, está súper bonito. Una de las cosas que nos decían, que muchas flores ya se cortaron, porque una vez que ya empieza a florecer mucho, ya se gastó. Entonces obviamente es súper importante, como ya se ve acá, algunas flores en el camino, pero otras que están abiertas. Entonces en el fondo, como una vez que ya se abrió, fue. Pero precioso, gratis, completamente gratis. Entrando por ahí.
Así de simple. Claro, obviamente si van a la pagada va a ser más bonito, es un parque, está bien cuidado, pero también están esas opciones gratis. O sea, no estás obligado a pagar una fortuna porque 20 de acá, 20 acá, 20 allá, 30 allá, 20 acá. Entonces al final se te va un montón de plata. Pero puedes aprovechar lo mismo gratis. Y eso también es importante, como esto. Y vuela el dron, es una locura. Vuela el dron, un espectáculo. No saqué ni una foto de ahueonado, obviamente. Pero vamos a buscar otro lugar también para sacar fotitos. Pero ya lo puedo volar y tengo que practicar muchísimo para poder sacar ahí para Noruega. Porque no hay manera en que no sepa volar el dron yendo a Noruega. Imposible. Así que definitivamente le voy a meter buena la práctica. Bueno, definitivamente tienes que ponerlo en la lista, no es así como, jaja, no, tienes que ponerlo en la lista y es gratis. En este caso venís para acá, como pueden ver, la calle está ahí mismo. Entonces, es la opción que yo te recomiendo. Porque es gratis, no pagas nada, vienes para acá, puedes ver dónde te vienes con algo para comer, un picnic, ahí un snack, y quedas listo. Y puedes disfrutar. Nos podríamos quedar acá por mucho más tiempo. Pero vale la pena y tienes también como distintos colores, como pueden ver. En este caso son cultivos de campanilla, creo que se llama la flor, y así como varios colores, pero está precioso, vale la pena venir. Ahora andando, por favor te lo pido, sácame acá, loco, sácame acá. Fui a compré unas cosas por Temu, que es una página web de acá para comprar cosas, tipo Mercado Libre o algo así, tipo Amazon pero más barato, y como AliExpress o esas cosas. Y la agarré, compré las cosas, me tenía que llegar ayer. Los locos ni lo mandaron, no solo eso, toma, acá tenéis la plata, no te vamos a mandar nada. Como, que los parió, pero bueno. Me vine a Decathlon, tenía que ver una cosa y me acabo de enterar de que no va a llegar, así que aproveché. Pero, loco, me agarré por una cosa y como por 1000. Como por ejemplo, porque la otra se me rompieron. Obviamente de atrevido estoy acá dentro de la carpa, como para un poquito de mística. La idea para el video de hoy era poder ir también a Sandam, pero se raja lloviendo los próximos días, así que para el siguiente. El siguiente video va a ser de eso. Así que definitivamente no te quieres perder lo que se viene. Obviamente con el siguiente video Sandam y el Día de los Reyes, el Día del Rey acá en Holanda, que de esos eventos, tanto turistas como locales, tienes que vivir la experiencia. Entonces obviamente tengo que vivir la experiencia, no me queda otra. Yo me sacrifico por ustedes, chiquillos, ahí por ustedes yo me sacrifico. Pero después de eso se viene, pero así con todo. Voy a grabar el video de las cosas que me voy a llevar a Noruega. Ya tengo los pasajes, los compré hoy, me pagaron y compré los pasajes al toque. Así que ya estamos listos. A Tromsø, y de Tromsø, que está en el norte de Noruega, vamos a estar bajando y recorriendo montañas, los fotos, todas las montañas que pueda. Tengo un mes, más o menos un mes, para poder hacer todo el viaje, así que vamos a estar disfrutando y metiéndole, pero con todo, recorriendo la mayor cantidad de lugares, el presupuesto más bajo posible, porque así es la realidad, no, pues después me voy a vivir a Suecia y tengo que tener la plata para pagar el arriendo, así que cagué, pero tengo la carpa, tengo el saco de dormir, así que ya con eso me arreglo. El resto es comida y en comida no necesito gastar tanto. Pero si quieres ver recorrer Noruega,
estás pensando en recorrer Noruega, Suecia y piensas que es caro, sí, pero en este canal vaya a descubrir cómo hacerlo barato porque no voy a gastar una fortuna en eso, así que al menos ahora, después cuando ya tenga lucas como, ya, sí, no sé qué, pero no, vamos con presupuesto limitado, así que te vas a enterar de eso. Así que definitivamente suscríbete, dale me gusta y por supuesto no te pierdas lo que se viene porque hace así, esto es una locura. Además voy a estar volando el dron, así que vamos a volar todo el dron, vamos a estar grabando y acampando, pasando lo espectacular, disfrutando de la naturaleza, no sé qué se viene, no sé cómo va a estar, ni siquiera sé cómo va a estar el clima, así te lo digo. No averigüé nada, así que voy a llegar a Tromsø, eso es lo que sé, y después de ahí para abajo estoy improvisado. Más o menos voy a andar buscando como ya qué hacer más o menos en la zona, voy a tratar de buscar mapas de trekking para poder hacer en Noruega. En la agencia de naturaleza, en la agencia de turismo, siempre tienen esas cosas. Así que vamos a ver, y si tienen, yo les paso todos los datos. Así que finalmente piensen, suscríbanse, redes sociales por acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.